lo admiro profundamente porque la mayoría de nosotros tenemos voz, la mayoría, hay un porcentaje de personas que nacieron con algún impedimento y probablemente les impide tener el lenguaje correctamente, pero ayudar y volverte héroe de los que no tienen voz, me refiero a los animales, a la vida salvaje, a la vida cotidiana, eso de verdad te hace héroe. Y cuando lo haces de manera natural, porque está en tu vocación, me lleva a decirles, ¿cuál es tu vocación? ¿Cuál es la de cada uno? Porque de alguien que sé que la tiene extraordinariamente clara, es de este señor Arturo Islas Allende. Bienvenido. Muchísimas gracias, Fer, gracias por el privilegio de poder llevar el mensaje a más personas a través de una plataforma tan bonita, y muchas felicidades por lo que has logrado y todos los corazones que se tocan, porque la realidad es que la gente, cuando tiene la oportunidad de escuchar a alguien que con sus experiencias ha podido tocar corazones a través del deporte, del periodismo, del activismo, pues marca una diferencia. Quizás tú decías, el martes no te levantas a cambiar tu vida después de que escuchas una conferencia, ¿no? El martes no lo haces y depende de ti mismo, pero sí te siembra una semilla y deja algo ahí en tu corazón que en algún momento tiene que renacer. Y me siento muy privilegiado de estar aquí contigo y de poder compartir con la prensa y con muchísimas más otras voces que se pueden convertir en algo muy positivo para este planeta que tanto lo necesita. Y hay una parte muy importante que me lleva a algo de lo que yo quiero que tú comuniques ahí en el Auditorio Nacional. El evento va a ser en el Auditorio Nacional y estoy seguro que vamos a tener lleno total y te van a estar escuchando 10,000 personas. ¿Cómo nace esa convicción, ese propósito por ayudar a los que nadie ayudaría, si no es por nuestra verdadera vocación y altruismo? Pues yo creo que hay un punto que te quiebra, y a mí siempre desde muy pequeño me quebraba ver las situaciones complicadas y sobre todo la falta de justicia en cualquier cosa. Muchas veces, ahorita Fer decía algo maravilloso, ¿no? Y hablábamos de que hoy en día, y creo que es un poco lo que quería transmitir, que confundimos el éxito con muchísimas otras cosas. Y el éxito no es lo material, el éxito no es lo laboral, creo que el éxito está en uno mismo y en esa capacidad de ser felices con lo que tenemos en el aquí y en el ahora. Y yo veía a través de los años que había personas que esa felicidad les costaba trabajo obtenerla. Y después me cuestioné por qué también a los animales les costaba trabajo tener lo que podemos llamar felicidad desde el punto de vista de los humanos. Nosotros creemos que la felicidad de los animales está en asociarlo con las conductas humanas. Es decir, si vemos un delfín que patea una pelota con la aleta, o un chimpancé que pinta un cuadro, qué inteligente es, porque hace una actividad como nosotros. Y a lo mejor ves un 100 pies que tiene millones de años en el planeta, que ha resistido glaciaciones, que le han pasado a los dinosaurios, que ha vivido con una mutación abajo del agua, y el 100 pies sigue sobreviviendo y no sabe pintar y no sabe aventar la pelota. Entonces vinieron situaciones donde yo me sentí vulnerable, ¿no? Niños de muy escasos recursos, cuando iba al campo a volar mis halcones, y me daba cuenta que yo tenía el privilegio de abrir la llave de mi casa y a lo mejor me quejaba por el divorcio de mis padres, que realmente no era un problema, mientras un niño tenía que cruzar la selva descalzo para poder llegar a estudiar. Y te das cuenta que eres privilegiado y no lo sabes. Y ahí es donde me di cuenta, poco a poco, que teníamos que sembrar grandes cambios, porque mi lucha no nada más ha sido con los animales. Tania Lezama volvió a caminar, una víctima del metro. Demandamos en los Estados Unidos a las compañías mexicanas que tenían presencia en los Estados Unidos, y de 70,000 pesos que le quería dar el gobierno mexicano, pudimos hacer que le dieran a las familias que perdieron familiares $500,000. Entonces no se trata nada más de quejarnos, sino de accionar. Quejarnos es muy sencillo, lo que no nos gusta, pero ¿qué estamos dispuestos a hacer para mejorar? Y ahí es donde parte esa posibilidad de empezar a darle voz a lo que creemos que no tiene voz. Pero es muy absurdo creer que el ser humano, en esa deidad falsa en la que se ha puesto, porque nos hemos puesto a nosotros mismos ahí, somos la voz de los que no tienen voz. El planeta va a seguir hasta donde estamos aquí, y todo lo demás es subjetivo. El que quiere enseñarle a las nubes a llover está perdido, y los seres humanos han intentado hoy en día con temas tecnológicos hacer que las nubes lluevan, porque aquí el Dios lo acaba de decidir. Entonces de eso habla un poco la conferencia. ¿Somos falsos? ¿Somos reales? Realmente, digo, veo muchísimos celulares en la mesa, pero ¿se han dado cuenta ustedes? ¿Ya diferenciaron la realidad de la ficción? ¿Saben qué son?
¿Saben bien qué somos? ¿Se han visto a los ojos? ¿Conoces esto, Fer? ¿Conoces esto? ¿O solamente conocemos lo que creemos que conocemos? Que Dios los bendiga y gracias por platicarles un pedacito de lo que vamos a platicar. Me encantó, tenemos una reflexión que te digo de corazón. Afortunadamente inicié, yo diría que hace unos 5 años, un proceso interno de reconocimiento. Y te das cuenta que vas en el escalón 0, pero que efectivamente cuando dices, ¿te conoces? Yo creo que voy en el camino de entender que es el camino y no la punta del escalón lo que te hace conocerte mejor y compartir ese conocimiento con la gente. Y es la abundancia no se convierte en algo que tienes, sino en algo que sostienes a través de relaciones, de familia, de pensamientos. Cierto. Y ahí te agradezco muchísimo que nos dejes con esta apertura de mente, porque estoy seguro que si se quedaron con esa apertura de mente, van a querer escuchar mucho más de entonces qué deberíamos de hacer, qué podemos hacer, cuáles son las opciones y cómo nos convertimos en héroes a través de nuestro propio comportamiento. Nunca rendirnos, a pesar de que a veces el resultado no nos sonría. Recordando nada más un poco como lo que contaba Fer, una pequeña anécdota. Hace poco, y está en mis redes sociales, estoy haciendo un documental para una plataforma de streaming grande que habla sobre la historia de los gorilas en Uganda. La historia específica de Rafiki, que es un gorila espalda plateada, que era incluso el que generaba la derrama económica en Uganda para las personas que iban a ver los gorilas. Pero lamentablemente a Rafiki lo mata un cazador en la pandemia. Pero un cazador que era un ugandés muy pobre, que en la pandemia tiene que salir a cazar para poder comer. Y él nunca, siendo de Uganda, nunca se había enterado que existía el bosque impenetrable de Windy donde estaban los gorilas. Porque a veces uno cree que lo sabe todo, y así como él sabía, pero no sabía dónde estaba, ¿no? Y salió a buscar una cosa que se llama Ugandan Cub, que es un pequeño antílope que vive en las selvas de Uganda para comer con su familia. Y estos gorilas, cuando uno tiene la oportunidad de hacer el gorila trekking, que es el poder ver los gorilas, cuando tú te encuentras con ellos de frente, lo primero que hacen a veces es pegarse, nunca con agresividad, porque están acostumbrados a que los turistas vayan, ¿no? Y entonces este cazador se lo encuentra a Rafiki de frente. Y entonces el gorila empieza a golpearse el pecho. No es que haya una comunicación con nosotros, es algo ya reactivo de estos animales, ¿no? Y entonces en vez de que él sintiera que era, si lo asociamos humanamente, lo asociaremos con una bienvenida, él creyó que el gorila lo iba a atacar y le encaja la daga en el corazón. Y era un gorila que tenía una familia con 3 pequeños gorilitas, y normalmente la preocupación de los científicos era, si perdemos a este gorila, que ya lo habían perdido, van a venir otros gorilas machos de espalda plateada a quererse quedar con la tropa. Pero cada que un gorila de espalda plateada quiere quedarse con una tropa, mata a los más pequeños. Y era perder a muchos pequeños de una especie que está en grave peligro de extinción. Hoy en día los gorilas nada más tienen 200 kilómetros cuadrados, cuando antes tenían 3 países. Y alrededor les siembran té, porque es amargo, entonces el gorila no les roba, porque sembraban plátano. Entonces les quitamos todo, ¿no? ¿Y qué es la historia de este gorila? Que la ciencia decía, nunca hemos visto una familia de gorilas que no tenga una espalda plateada que sea su líder. Jamás. Esta familia se va a desmadrar, van a llegar y la van a deshacer, ¿no? ¿Y qué crees que pasó? Los 3 gorilas jóvenes de la familia, que son blackbacks, espaldas negras, nunca se había visto. Cuando venían los espaldas plateadas a pelear por esa familia, los 3 hermanos se unían y los corrían. Y es la primera vez en la historia, de hecho, por eso este documental, que una familia de gorilas es liderada por gorilas mucho más jóvenes. Nunca había pasado. ¿Y cuál es la lección de vida de esto? Pues que la unión hace la fuerza, y que los seres humanos somos una de las especies menos unidas que existen. Es la única que es capaz de matar al que no puede, al que menos tiene. Pero ¿sabes qué es lo más terrible? Por poder y por dinero se mata entre sí mismo. Y el poder y el dinero no lo generó la naturaleza, lo generó la mente humana. Gracias. Pero aquí hay otra conferencia tremenda. Bueno, yo ya... Muchas gracias. Bueno, vamos a tener de todo. Son 2 días de evento. Por supuesto, cerramos con el plato fuerte. Tom Brady viene a México por primera vez a dar una conferencia. Ha estado en México. Seguramente Enrique sabe cuántas veces. Pero lo vamos a combinar con cápsulas de 20 minutos. En 20 minutos
vamos a dar un poco de inspiración, todos son expertos, todos han hecho grandes cosas en la vida, y luego te vamos a dejar 3 ideas accionables para que te lleves una lista de cosas que efectivamente comiences a hacer el día siguiente, después del evento. Muchas gracias. Y vamos a combinarlo con una metodología que nos ha funcionado, que se llama alter.ed. Si ustedes combinan las palabras, alter en inglés significa alterado. Si las separan con un punto, alter.ed es alteremos la educación. Y es una metodología propia desarrollada por EXMA, en donde si te inspiro, te puedo poner a reflexionar, como diría Arturo. Pero si te pones a accionar, la reflexión te lleva a buscar más conocimiento. Y el conocimiento se vuelve el propósito accionable que va y viene, que va y viene. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos en EXMA. Que te pongas a pensar, que te pongas a actuar, que tomes notas durante el evento y que lo combinemos con keynotes, sesiones de speakers principales, con algunos paneles también. Y me da mucho gusto tener a 3 personas del panel, como por tiempo no vamos a poder pasar a las 3, nada más y nada menos tenemos a Zaya Cepeda, que está aquí, a Mercedes Palomar y a Sofía Gómez. Me encantaría entonces, Sofía, que nos cuentes un poquito tú de qué van a hablar en el panel. Y chicas, un placer tenerlas por aquí.